En el tranquilo y aparentemente benigno orfanato católico de East Morro, Maine, se esconde un oscuro secreto que ha permanecido oculto durante más de un siglo. Durante la época victoriana, entre 1880 y 1900, la Madre Superiora Agnes Mayfield dirigió esta institución con mano firme, presentándose como la salvadora de huérfanos vulnerables. Sin embargo, tras las sonrisas de los sacerdotes y la fachada de caridad, se vislumbra un horror inimaginable. Más de 300 niños desaparecieron sin dejar rastro, sus vidas truncadas bajo el velo de una supuesta compasión. Recientemente, documentos y cartas han emergido de las sombras, revelando un conflicto pasado entre la devoción y la tragedia. Testimonios olvidados de antiguos empleados hablan de comportamientos extraños en el orfanato, susurrando sobre susurros en los pasillos oscuros y rituales que desbordaban la mera disciplina religiosa. Era como si los niños se desvanecieran, afirmaba una antigua novicia, temblando al recordar las noches de vigilia en las que uno a uno desaparecían, llevándose consigo risas y esperanzas. Pero el horror no se detiene en la desaparición. Registros ocultos revelan que estos huérfanos no solo fueron objeto de crueles experimentos médicos que intentaban explorar los límites de la medicina de la época, sino que sus cuerpos eran vendidos a instituciones médicas, proporcionando un macabro beneficio económico para el orfanato. Con la complicidad de autoridades religiosas, incluidos clérigos de la diócesis local, la comunidad vivía ajena a la verdad oscura, atrapada en un ciclo de fe ciega y silencio. A medida que la historia avanza, nuevas excavaciones en el patio del orfanato han llevado a descubrimientos aterradores, fosas comunes que sugieren la magnitud de este encubrimiento. La revelación de que estos crímenes pudieron haber sido parte de una red más amplia, con conexiones a otras instituciones, sella un destino aún más inquietante para las memorias de aquellos que pasaron por allí. ¿Qué más se oculta tras las puertas de piedra caliza y los arcos góticos del orfanato? A medida que desenterramos más secretos, la realidad se vuelve más abrumadora. La Madre Superiora, Agnes Mayfield, quien fue venerada por muchos, enfrenta la verdad de sus acciones. Y con cada página que se revela, la historia de la Madre Superiora que mató a 300 huérfanos y vendió sus cuerpos se convierte en una oscura advertencia del peligro de la fe ciega. ¿Qué pasará cuando la comunidad finalmente despierte a esta aterradora verdad? Mientras la noticia sobre la excavación de las fosas comunes se esparcía por East Morro, un aire de inquietud crecía en la comunidad. La gente se reunía en las esquinas. Susurros y preguntas llenaban el aire. ¿Cómo había sucedido esto en un lugar que debía ser un refugio? ¿Quién era realmente la Madre Superiora Agnes Mayfield? El orfanato, una vez considerado una joya de caridad, se había convertido en un símbolo de horror. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más crítico, un antiguo trabajador del orfanato, el señor Thomas Klein, decidió romper el silencio. Había sido un jardinero en el orfanato durante más de 40 años y, aunque los años habían deteriorado su cuerpo, su mente permanecía aguda. Al darse cuenta de que el momento de hablar había llegado, se dirigió a la plaza del pueblo, donde el rumor se agitaba como una tormenta. «Escuchen», gritó, su voz temblando de emoción. «No solo desaparecieron, algunos estaban enfermos. La Madre Superiora los llevó a un sótano, y luego ya no volvían». Todos se quedaron en silencio, sintiendo cómo el horror se apoderaba de ellos. ¿Qué había en ese sótano?
qué pasaba en la oscuridad bajo las risas de los niños, mientras la multitud lo miraba con asombro. Comenzó a hablar de un documento que había encontrado entre las pertenencias de su difunta esposa, una novicia que había trabajado a la par con Agnes Mayfield. Rebuscando en su mente, recordó fragmentos de una carta que ella había guardado en secreto. Lo que contenía lo había perturbado tanto que nunca se lo había contado a nadie. Había algo sobre experimentos, algo que involucraba a los niños. La tensión en el aire se hizo palpable. Los analizaban, los trataban como ratas de laboratorio. Habló de pruebas que no podían explicarse. Les daban medicinas que no eran realmente medicamentos. Practicaban en ellos como si fueran objetos, no personas. Y luego, cuando los resultados no eran los esperados, desaparecían. De repente, alguien en la multitud gritó: «Eso no puede ser verdad». Pero el señor Kline firmó la carta y, temblando, leyó en voz alta lo que había quedado grabado en su memoria. «Quiero gritar, pero no puedo. La luz que se apaga es una terrible señal. Aquellos que no pueden ser salvados son sacrificados en nombre de la ciencia. Dios me perdone». El murmullo se transformó en gritos de horror. En lágrimas se volvió en despertar. «Despertad». Las voces se entrelazaron mientras otros comenzaban a recordar cosas que habían visto. Historias de gritos apagados, de sombras que se llevaban a los niños. Desaparecían, sí, pero no solo por razones misteriosas. Había sido un sistema, un ciclo vicioso, alimentado por la desesperación de una fe ciega. Las miradas de los presentes se enrojecieron de rabia. ¿Qué habían estado apoyando? Miradas de cómplices y de víctimas se entrelazaban. La realidad del horror se instaló en sus corazones, aplastando la esperanza. La complicidad de las autoridades religiosas que habían mirado a otro lado se volvió evidente. El poder de la Iglesia, del conocimiento y de la crueldad era más grande de lo que habían temido. Pero en medio de ese caos, un grito cortó el aire. El sótano. Un grupo de jóvenes motivados por la revelación decidió investigar. Cuando empezaron a moverse hacia el orfanato, una antigua puerta de madera crujió. Anticipando lo que podría haber detrás de ella, la multitud se quedó en un tenso silencio. La atmósfera cambió de nuevo, como si el propio edificio estuviera respirando ansioso. ¿Y si había más? ¿Más libros ocultos? ¿Más secretos y muertes? ¿Más niños perdidos en el silencio del olvido? La curiosidad y el miedo chocaron en el corazón de todos, llenando el aire de una nueva urgencia. ¿Qué más podría salir de aquel sótano? ¿Qué horrores aún permanecían en la oscuridad de su estatus? Detrás de esas puertas de piedra caliza, una nueva revelación los esperaba. ¿Tendrían el valor para enfrentarlo? La multitud mantenía un silencio denso, como si el aire hubiera sido extraído de sus pulmones. Los jóvenes que estaban al frente, llenos de determinación, empujaron la puerta del orfanato. El chirrido de la madera resonó como un grito ahogado. Al abrirse, se reveló un pasillo oscuro, donde las sombras parecían danzar, burlándose de su valentía. «¿Qué hay ahí dentro?», susurró una joven, su voz temblando. Los otros, aprensivos, intercambiaron miradas. Algo no estaba bien. El aire parecía más frío, más pesado. Avanzaron, obligados no solo por el horror, sino también por la necesidad de verdad que les consumía. Al llegar al fondo del pasillo, encontraron una puerta más pequeña,
parcialmente abierta. Un escalofrío recorrió sus espinas. Al asomarse vieron un sótano oscuro, con paredes de piedra expuestas, cubiertas de humedad. El hedor a moho era nauseabundo. Sin embargo, un brillo provenía de lo profundo. Con un nudo en la garganta, un chico dio un paso hacia adelante y encendió una lámpara de aceite que había encontrado. La luz escasa iluminó una mesa de operaciones inusualmente antigua. Allí, donde debían haber estado los cuidados y arrobo de la caridad, había instrumentos médicos desgastados, frascos de vidrio con etiquetas ilegibles y un viejo diario desgastado sobre la mesa. El corazón de la joven que llevaba la lámpara se detuvo un instante. «¡Miren eso!», gritó, casi sin aliento, mientras lo recogía. Se acercaron y entre susurrantes temores comenzaron a leer. Era el diario de la Madre Superiora Agnes Mayfield. Las palabras fueron salpicadas de crueldad y fanatismo. Los niños son la clave. Su pureza nos ofrecerá revelaciones que nunca imaginamos. No están destinados a ser cuidados, sino usados. Usaremos su sufrimiento para nuestros experimentos. Lo haremos en honor a la ciencia. La multitud quedó paralizada. Las palabras flotaban en el aire, ahogándolos. «¿Experimentos?», murmuró alguien. «¿Cuáles?». Los ecos de la incredulidad se diseminaron, mezclándose con la rabia que comenzaba a hervir en sus corazones. Mientras revisaban el diario, otra página cayó al suelo. Era una carta, escrita a mano, con un sello de la diócesis. Con manos temblorosas, el señor Klein la recogió. Esto es más que un testimonio», dijo. Su voz se quebraba. Leyó: «La congregación debe mantenerse en silencio. Los resultados de nuestra investigación son demasiado valiosos. La curación de la tisis será nuestra obra maestra. El sacrificio de nuestros huérfanos es la única manera». Un grito de horror emergió del grupo. «No puede ser». Las miradas de todos se tornaron hacia el señor Klein. No solo eran desaparecidos, eran sujetos de experimentos médicos, y la iglesia. Su voz se apagó, incapaz de terminar la oración. Pero el caos no se detuvo ahí. En un momento espeluznante, un sonido retumbante interrumpió el aire. La estructura del orfanato tembló. Con un crujido que pareció salir de las entrañas del edificio, una parte del techo del pasillo se desplomó, levantando nubes de polvo y escombros. La multitud gritó, retrocediendo aterrorizada. Mientras todos se apartaban, uno de los jóvenes se dio cuenta de que algo se vislumbraba entre los escombros. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó. Lo que había quedado expuesto a la luz era un antiguo libro, cubierto de polvo y sangre seca. Se agachó y temblando lo levantó. «Es un libro de registro», gritó, y con eso los ojos de todos se concentraron nuevamente. Pero al abrirlo, las páginas revelaron nombres de niños. Son los desaparecidos», balbuceó el joven, mirando a sus amigos con miedo. La lista era interminable. Con cada nombre, un susurro colectivo de horror se elevó. «Esto es solo el principio», murmuró el señor Klein con la voz quebrada. A medida que observaban, un nuevo pánico se apoderó de ellos. ¿Qué más había? ¿Cuántos más habían desaparecido? La murmuración en la multitud creció, hablando de los otros orfanatos, de las promesas de las autoridades, de esa red oscura que se asentaba en las sombras. El peso de la revelación los golpeó como un rayo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó alguien. Sus ojos, llenos de desesperación,
La respuesta se dibujaba en sus rostros, pero justo en ese momento, el eco sordo de pasos se sintió tras ellos, intensificando la tensión, como un monstruo que despertaba de un largo letargo. Detrás de ellos, las puertas del sótano comenzaron a cerrarse lentamente. ¡Corre!, gritó alguien, mientras el pánico dominaba el ambiente. La búsqueda de la verdad se había tornado en una lucha por la supervivencia. ¡Qué horrores los aguardaban al intentar escapar! ¿Quiénes eran esos que intentaban silenciar sus voces? La oscuridad se cernía sobre ellos, dejando una pregunta angustiante. ¿Podrían escapar o estaban condenados a ser parte de la historia que intentaban desenterrar? La multitud retrocedió al sentir el eco de aquellos pasos detrás de ellos. El pánico se apoderó del grupo. Las puertas del sótano se cerraban lentamente, y el sonido de la madera crujiente resonó como un ominoso recordatorio de su vulnerabilidad. «Tenemos que salir de aquí», gritó una joven, su voz temblorosa. Pero antes de que pudieran reaccionar, el techo comenzó a desplomarse, levantando nubes de polvo. La gente chilló. Algunos se agacharon, otros se empujaron unos a otros en busca de una salida. Justo cuando todo parecía perdido, un rayo de luz se filtró a través de las grietas, iluminando una figura que se movía en la oscuridad del sótano. El joven que había levantado el libro de registro, aún temblando, observó que de las sombras emergía una mujer. La cara delgada, pálida, con ojos hundidos, parecía familiar. Era una novicia que había desaparecido años atrás. Sus labios se movían como si intentara hablar, pero apenas emitía un susurro. «No, no estás muerta», murmuró un anciano entre sollozos, reconociéndola. La multitud se quedó paralizada. Su pelo desordenado caía sobre su frente y su vestido rasgado hacía eco de épocas pasadas. «Ellos están aquí», dijo la novicia. Sus ojos reflejaban un horror indescriptible. «No solo están en las sombras, es un ciclo sin fin». Rápidamente, los jóvenes la llevaron hacia la luz, y cuando un haz iluminó su rostro, la desesperación en sus ojos se intensificó. «Escuchen», continuó, con una voz quebradiza. «No solo experimentaban en los niños, sino en todos nosotros. Todas las novicias, todos los que se atrevió a cuestionar, los llevaron a la sala y nunca volvieron». Sus palabras resonaron en el aire, más pesadas que el polvo que los rodeaba. Sentí, vi, prueba cinética. Nos convertían en sujetos de sus propios estudios. La Madre Superiora hizo lo que le pidieron. Alguien estaba detrás de todo esto. Las murmuraciones se dispersaron en la multitud. La desconfianza y la ira despertaron algo primario entre ellos. Un anciano se atrevió a preguntar: ¿Quién estaba detrás de estas atrocidades? La novicia se estremeció. La diócesis y más allá. Muchos han tragado el horror, pero otros, aquellos que estaban en el poder, deseaban el control. Todo en nombre de la fe, de un sueño científico. Pero eran sacrificios. No eran solo niños, eran todos. Almas perdidas en la búsqueda de una gloria oscura. Mientras hablaba, una brisa helada recorrió el sótano. Un sudor frío empezó a caer por la frente de todos. «Debemos irnos», insistió alguien, pero alguien más gritó: «No, esto debe saberse. Debemos luchar», buscando respuestas que parecían escapar como humo entre sus dedos. Entonces, la novicia, con una mirada desesperada, bajó la voz y mostró algo en sus manos. Un viejo documento. «Este no es un simple diario. Este es el protocolo de los experimentos». Con manos temblorosas,
comenzó a leer en voz alta: el sufrimiento es el precio del conocimiento. Para curar la tisis y más, deben sacrificarse aquellos que son más puros. Cada palabra se sentía como un puñal. Nadie podía procesar lo que escuchaba. Los murmullos crecieron, se transformaron en gritos de rabia. Pero antes que alguien pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear y un estremecedor susurro atravesó el sótano. No pueden escapar. De repente, la figura de la novicia se desvaneció, como si el aire la hubiera tragado. El pánico alcanzó su cúspide. La puerta, gritó alguien, pero la salida era ahora un laberinto en sombras. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, el joven que sostenía el libro de registro vio algo más entre los escombros. Un objeto dorado atrapado bajo una viga de madera. Corrió hacia allí y con esfuerzo lo extrajo. Era un antiguo medallón con el símbolo de la diócesis grabado en él. Al tocarlo, una luz brillante iluminó brevemente el sótano, generando una náusea en todos. Se dieron cuenta de que el mismo símbolo estaba en los libros de registro. Esto es lo que buscaban, murmuró con horror el joven. Este medallón conecta todo. Siempre fue más grande. El silencio se hizo entre ellos, pero la tensión era palpable. ¿Qué significa esto?, susurró alguien. Las miradas se revolvieron llenas de preguntas y temores. Sin embargo, del fondo del sótano, otras voces empezaron a resonar. Más pasos, más murmullos, llenando el aire de una inquietante expectativa. Con el medallón brillando en su mano y las sombras volviendo a cerrarse, la multitud se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas había desatado algo mucho más grande. Aquello era solo el comienzo. La revelación había abierto una puerta, y ahora, con el eco de los pasos acercándose, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Contra quién lucharían? ¿Sobre qué secretos se asentarían las sombras que se cernían? El pánico pulsaba por el aire, un latido colectivo que se hacía más fuerte con cada segundo. La multitud, que había reunido su coraje, ahora miraba petrificada mientras la figura de la novicia se desvanecía. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de los jóvenes, con los ojos desorbitados. Era como si la oscuridad misma se hubiera llevado no solo a la mujer, sino un poco de la propia esperanza del grupo. «No hay tiempo», gritó el señor Klein, rompiendo el breve silencio. «Tenemos que salir de aquí antes que sea demasiado tarde». La desesperación lo impulsaba, pero a medida que retrocedían, el sonido de pasos se hacía más fuerte, como un eco de una historia que trataban de olvidar. Mientras se precipitaban por el sótano, el joven que sostenía el medallón sintió una fría impresión en su mano. Era como si algo latente dentro del orfanato despertara, algo que había estado esperando pacientemente en la oscuridad. De repente, una de las paredes tembló y una mezcla de polvo y escombros se deslizó al suelo. Con una mirada compartida llena de confusión y miedo, decidieron abrir otra puerta que habían ignorado. Allí apuntó una chica y al abrirla se encontraron con una habitación más pequeña, llena de objetos cubiertos de telarañas. Y entonces, viéndolo como un niño perdido, el joven vio un armatoste oxidado en una esquina. Era una especie de camilla, manchada y desgastada, que parecía sacada de un lugar que no debió existir. Mientras se acercaban, encontraron una caja de madera, delicadamente tallada, colocada en una repisa. Sin pensarlo, el chico la abrió. Lo que allí hallaron los dejó helados.
incontables documentos y libros, hojas amarillentas con una escritura temblorosa. Son informes médicos, balbuceó. Abriendo uno de ellos, describía tratamientos para mejorar la salud de los huérfanos, mencionando a niños por sus nombres y los tratamientos a los que fueron sometidos. Desnutrición, inyecciones experimentales. Cada palabra era un golpe pesado en el pecho de quienes leían. Tenían la intención de regenerar la tisis, dijo la chica con voz baja, pero no lo hacían por compasión. Eran penosos bajo la máscara de la ciencia. Tras los informes, un documento con el encabezado de la diócesis quedó a la vista. Se recomienda continuar el uso de metodologías de control para los pacientes más jóvenes. Es imperativo obtener resultados fructíferos. Esto es inaceptable, gritó otra voz del grupo, mientras la indignación crecía. La iglesia sabía lo que hacían, añadía otra, y pronto la rabia se transformó en ecos de gritos. Pero justo en ese momento, un estruendo retumbó a su alrededor. Los muros temblaron y un repentino corte de energía hizo que las luces se apagaran por completo. El pánico reinó nuevamente. «¡Volvamos!», gritó uno, empujándose entre la multitud. Pero al girar, no había camino de regreso. Mientras el aire se volvía denso, un ruido sordo comenzó a resonar. La madera crujía como si la casa misma estuviera viva, protestando por los secretos que habían sido desenterrados. Y entonces, justo en ese oscuro instante, un rugido sordo brotó desde otra parte del orfanato. Era casi como un lamento, un eco de lo que había sido. «¡Apúrense!», gritó el señor Klein. «Hay que salir de aquí». Pero mientras resolvían si escapar o seguir, algo más escabroso se les reveló en el frío aire. Un viejo libro cayó de una mesa, abierta en una página concreta, donde la fecha marcada indicaba 12 de marzo de 1895. Era la fecha de un ritual de purificación, donde se mencionaban nombres, muchos nombres. Un pánico helado recorrió a todos. «Son los mismos niños», dijo, mientras todos se acercaban al libro. «Estos son los que no regresaron, llevados en noches de viento, ofrendados». La realidad pesaba como una losa. La última línea, escrita con una tinta roja oscura, decía: «La conexión será más fuerte al sacrificio de aquellos cuya pureza se busca». Continuaremos con el método en próximos grupos. No hay lugar para debilidades. Las voces se apagaron. La incredulidad dejó su huella en sus corazones. No solo estaban desesperados por saber la verdad. Ahora se sentían atrapados en el ciclo, otros víctimas de lo que una vez veneraron. Cuando finalmente el pánico dio lugar a la desesperación, el joven miró el medallón en su mano, ahora en su pecho como un ancla que resonaba con la oscuridad. «¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer?», preguntó. Otra voz en la sala. Pero antes que alguien pudiera responder, se escuchó el chasquido del suelo. Algo enorme se acercaba. ¿Qué más podrían descubrir? ¿Qué otra revelación perturbadora los aguardaba en las profundidades de su propia historia desesperada? El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La multitud, aún temblando de la desaparición de la novicia, se apretujaba en el pequeño cuarto, donde el medallón brillaba tenuemente, reflejando medias sombras y destellos de terror. Nadie sabía qué hacer a continuación, pero la angustia era palpable. El aire olía a moho y desesperación, y cada respiración parecía ser un grito ahogado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los jóvenes,
mirando a su alrededor con ojos asustados. La oscuridad empezaba a acercarse, lista para engullir todo lo que habían descubierto y lo que aún no sabían. El frío se intensificó, y un escalofrío recorrió la espalda de aquellos que se atrevían a mirar al medallón dorado. Fue entonces que el chico que sostenía el libro de registro notó una luz parpadeante. Relucía de una esquina, detrás de una estantería cubierta de polvo y telarañas. ¡Ahí!, gritó, y sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la luz, empujando los libros viejos, mientras sus manos retiraban las obras antiguas que estaban apiladas. Un grito desgarrador resonó en el sótano. No era un grito humano, era un sonido abominable, casi como el de un animal en agonía. La multitud se quedó paralizada, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué acababan de liberar? «¡Sigue! ¡Busca!», instó el señor Klein, y los demás, juntos, comenzaron a ayudar al chico. Al despejar el camino, lo que encontraron fue un documento desgastado, cubierto de manchas oscuras. El chico lo levantó con manos temblorosas, y en la luz tenue pudo ver que en la parte superior decía «Protocolo de experimentos de la diócesis». Mientras leía, una expresión de horror cubrió su rostro. «¡Miren esto!», gritó. Una parte de la hoja hablaba de tratamientos innovadores en niños con tisis, pero las palabras eran frías, crueles, que el sufrimiento de los débiles es un paso necesario hacia la salvación de la humanidad. El documento anotaba que se necesitaban sacrificios para avanzar en la cura de la enfermedad, y mencionaba la necesidad de utilizar métodos efectivos que realmente se acercaban a la tortura. «¡No puede ser!», balbuceó una joven, abriendo los ojos como platos. Eran sujetos, no pacientes. El murmullo se extendió como un fuego, la rabia crecía, y la impotencia comenzaba a solidificarse en los corazones de todos. ¿Cómo era posible que la diócesis estuviera involucrada en tal atrocidad? Mientras eso se discutía, el sonido de pasos se acercó aún más. «No podemos quedarnos aquí», gritó alguien, y el grupo respondió empujándose hacia la salida. Pero entonces algo golpeó la puerta del sótano. La madera crujió, y una sombra oscura se deslizó por el borde, elevándose lentamente. Con un empujón, la puerta se abrió de golpe, y una figura con una túnica oscura apareció. Era la figura de un sacerdote conocido, el padre Donovan, un rostro que alguna vez habían asociado con compasión, pero ahora su mirada tenía una frialdad desalmada. «Lo que han encontrado es solo el principio», dijo en un tono casi monótono. «La propia iglesia fue construida sobre tales sacrificios. La tisis es solo una pequeña parte de lo que debemos hacer por la verdad». La confusión llenó la habitación, pero nadie se atrevió a decir nada. El sacerdote continuó. «Sus voces nunca fueron importantes. Todo está destinado a ser un engranaje en un sistema mayor, uno donde cada niño perdido es indispensable para la gloria de la fe». La tensión era insoportable y un escalofrío recorrió el grupo. Justo cuando parecía que la oscuridad iba a engullirlos, el medallón comenzó a vibrar en la mano del joven. La habitación se iluminó intensamente, haciendo que todos estrecharan los ojos mientras el aire tremía a su alrededor. «¿Qué está haciendo?», gritó el padre Donovan, su rostro ahora revelando un atisbo de pánico. El medallón brilló con fuerza, y un rugido sordo llenó el sótano. Todos se aferraron unos a otros. Pero entonces, en medio del caos, una mezcla de luz y sombra se materializó, revelando un pasaje escondido.
Un sonido impresionante emergió de ese lugar, como un eco de las almas perdidas que clamaban por justicia. La revelación de ese pasaje alteró el equilibrio de la habitación, y antes de que pudieran procesar lo que sucedía, el sacerdote gritó, exclamando su rechazo a lo que estaba ocurriendo. Mientras el pasaje se abría, una verdad aún más oscura parecía estar a punto de emerger. ¿Qué secretos se escondían tras esa nueva puerta? ¿Cuántas vidas y sacrificios más? Ese abismo se erguía como una amenaza, retando cada noción de lo que creían saber sobre el orfanato y la fe que una vez adoptaron. La lucha apenas empezaba. La atmósfera se volvía irrespirable, como si las paredes del sótano quisieran cerrarse sobre ellos. La figura del padre Donovan los miraba, los ojos fríos y vacíos de compasión, reflejo de un horror más profundo. Una complicidad que había perdurado durante décadas, justo bajo sus narices. Sin embargo, el medallón brillaba intensamente en la mano del joven, y con cada destello, el murmullo oscurecido por el miedo se transformaba en un clamor de urgencia. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó una voz temblorosa. La multitud empezó a presionarse contra la salida, pero el sacerdote levantó la mano, como si tuviera el poder de detenerlos. «¡Silencio! No entienden lo que están a punto de descubrir», dijo, su voz resonando entre el eco del sótano. El aire estaba tenso, la incertidumbre palpándose en cada rincón oscuro. Coraje comenzando a evaporarse. El joven que sostenía el medallón se adelantó. «¿Qué sabes de los experimentos? ¿De los niños desaparecidos? ¿De la vida que han arruinado en nombre de la fe?». Su voz temblaba, pero su determinación brillaba tan fuerte como el oro, atrayendo las miradas de todos. Donovan respondió con un ataque a su título. «No todo es lo que parece, muchacho. Te crees un héroe, pero no ves lo que hay detrás de la cortina». Con un rápido movimiento, sacó de su túnica un viejo documento, arrugado y descolorido como si hubiera sobrevivido a un fuego. Este es todo un fragmento, una carta de la diócesis que expone su verdad. En un silencio inquietante, el grupo contempló la hojalata titulada «Investigaciones sobre la institucionalización de la tisis en menores». Cuando lo leyó en voz alta, la realidad golpeó como un rayo. Se estipula el uso de sujetos jóvenes para experimentos, decía el documento. Para investigar la enfermedad, se requería un enfoque científico. Una joven, visiblemente perturbada, gritó: «No, eso no puede ser cierto. Eran niños, eran seres humanos». Su grito resonaba entre los ecos de la oscuridad. Se volvieron a mirar, una mezcla de horror y frustración arrugando sus rostros. «Lo lamento, pero esto se trata de algo más grande que ustedes. La fe requiere sacrificios. Se necesitaba sacrificar a los inocentes para preservar la gloria del conocimiento. Y aquellos a quienes hemos perdido no eran solo números, eran un medio para un fin», dijo el sacerdote, mientras su mirada se endurecía. El orfanato comenzaba a crujir, como si los propios muros gritaran desde su angustia. Un rugido sordo resonó, y la sensación de peligro inminente llenó la habitación. Pero en medio del caos, el joven sintió que algo en el medallón vibraba nuevamente, como si una fuerza lo impulsara a buscar en lo profundo. «El diario de Agnes Mayfield», exclamó, recordando los fragmentos leídos en el sótano. «¿Dónde está? Debemos encontrarlo». Se lanzó hacia la esquina, donde habían hallado otros documentos, removiendo hojas y gramátrumas sueltas entre los escombros.
Encontró un libro más, desgastado, pero intacto. Era el diario, lleno de la locura que había alimentado el orfanato. Mientras lo hojeaba, las palabras resonaban como ecos de desesperación. La carta de la fe es más poderosa que la verdad, decía. Nuestros métodos, aunque crueles, son necesarios por el costo del progreso. Cada página que pasaba traía más dolor, más evidencias de la barbarie, descripciones de niños tratados como objetos, de noches de gritos ahogados, de la forma en que las autoridades de la iglesia miraron hacia otro lado. La compasión no tiene lugar aquí, había escrito Agnes. Lo sagrado siempre estará por encima del sufrimiento. Las lágrimas empezaron a caer entre los jóvenes, pero una chispa de rabia comenzó a formar fuego en sus corazones. No podían permitir que esto continuara. «Vamos a detener esto», gritó uno de ellos, mientras el resto asintió, el temor reemplazado por una nueva determinación. Pero en ese instante, un temblor recorrió el suelo. Una grieta se formó en el suelo, justo donde estaban, expandiéndose como un monstruo voraz. «¡Salgan, ahora!» El señor Klein empujó a los jóvenes hacia la salida principal, pero el fuego del conocimiento ardía en sus corazones. Sabían que debían tomar acción. Sabían que esta era una batalla no solo por ellos, sino por aquellos que nunca volvieron. «No olvidemos a los que murieron aquí», alzó su voz el joven con el medallón, mientras la tierra temblaba con fervor, como si el mismo orfanato supiera que su tiempo se había agotado. La multitud se precipitó hacia la salida, mientras el polvoriento suelo se agrietaba aún más y el eco del grito de la Madre Superiora resonaba en sus mentes. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién se atrevería a contar esta historia? Se dieron cuenta de que no solo luchaban contra la oscuridad de la historia, sino que el futuro de su comunidad estaba en juego. Cada paso hacia la luz era un paso más cerca de liberar a los que habían sufrido y callado por demasiado tiempo. Mientras atravesaban el umbral, se giraron una última vez hacia el orfanato, la tristeza en sus corazones mezclándose con la esperanza. El viento aullaba, llevando consigo los susurros de los perdidos. ¿Y si somos los únicos que pueden hacer que esto se sepa?, pensó uno, y el grupo se llenó de un nuevo propósito. Haremos justicia. La historia de esos niños no se puede silenciar. La lucha apenas comenzaba. Y así, entre lágrimas y determinación, prometieron que no se detendrían, con sus corazones latiendo al unísono, que despertaron lo que había estado dormido durante tanto tiempo. «Al pueblo, contemos esto», gritaron juntos. «No permitamos que se repita. La verdad debe salir a la luz». Pero, ¿quién les escucharía? ¿Cómo confrontarían las sombras que se cernían sobre ellos? La última pregunta los persiguió mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. ¿Y tú? ¿Serás parte de esta historia? ¿Harás lo correcto cuando el silencio reine una vez más? Porque al final, cada voz cuenta. No dejes que el miedo te silencie. Levanta la tuya y exige respuestas. La verdad espera.